sesión de presentación de propuestas desde los gremios. Antes de comenzar con FENACOPEL, que es el primer presentador, queríamos revisar y recordar algunos elementos respecto a la planificación de esta mesa de trabajo. Entonces, un segundo, ahí sí. Entonces, lo primero era recordar las distintas etapas en las cuales tenía este proceso. Actualmente nosotros nos encontramos en la fase 2, que es un trabajo con la industria, que en su fase inicial considera la presentación de propuestas por parte de los diferentes gremios. Actualmente teníamos 12 gremios agendados y, si se habrán dado cuenta, en la última invitación que fue al día de hoy, se agregó un gremio que es H2 Chile, que el día 14 de mayo nos va a hacer una presentación. Entonces, ese día, al igual que el 30 de abril, vamos a tener 3 gremios que nos presentarán, para que lo tengan presente. Además, en esta etapa que estamos ahora, se considera lo que son la presentación de propuestas de los diferentes gremios, para a continuación avanzar a una etapa donde el ministerio presenta las propuestas elegidas por eje para generar una discusión dentro de esas sesiones. Como se observa ahí, son 4 sesiones, las cuales terminarían a mediados de julio. A continuación de eso, con estas presentaciones que considera la revisión de las propuestas de los gremios y también los comentarios que puedan surgir dentro de esas reuniones, como ministerio vamos a entregar una propuesta conceptual preliminar, que es un documento, para que pueda ser revisado por la industria, por las diferentes empresas. Y a continuación de eso, hay un plazo de observaciones de la industria de 4 semanas, para que cada empresa o gremio pueda hacer los comentarios que consideren pertinentes. A continuación de eso viene lo que es la revisión de las observaciones por parte del ministerio para recién a principios de octubre entregar una propuesta conceptual definitiva. Entonces, hay toda una etapa de participación de la industria y de los gremios que estamos actualmente trabajando, para recién a continuación de eso comienza la elaboración del articulado, que se debería ejecutar durante octubre, noviembre y diciembre. Para cuando termine esta etapa, o en la etapa de consulta pública, la ciudadanía, y nuevamente también si sea la industria o los gremios, pueden entregar observaciones al articulado y a la documentación que va a ser presentada en ese instante. Y entonces, para que sepan que hay distintas etapas de participación, donde tanto los gremios, industrias, empresas y ciudadanía en particular pueden hacer observaciones en distintas instancias. Entonces, habiendo dicho esto, le damos el inicio a la presentación de FENACOPEL, para que compartan la presentación, por favor. Por favor. Gracias, Francisco. Ya, ahí se debiese estar viendo. Bien, Se ve bien. entonces, gracias nuevamente. Primero, agradecer la invitación que se ha hecho a todas las asociaciones gremiales de la industria para comentar un poquito su perspectiva respecto a estos lineamientos y observaciones que ha levantado el Ministerio y que entiendo ha trabajado conjuntamente con la Comisión y el coordinador. Me presento, soy Diego Benavides y en representación de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL, vengo a expresar, ¿cierto?, nuestra opinión y principales propuestas que tenemos al respecto de esta modificación del Decreto Supremo 125. Pero antes de iniciar con la presentación, me gustaría explicar un poquito quién es FENACOPEL. Nosotros somos una federación que representa a 7 cooperativas concesionarias del Servicio Público de Distribución Eléctrica, y estas cooperativas prestan sus servicios en las zonas rurales del centro y sur de Chile. Entonces, una característica que puede ser relevante en este caso es que las cooperativas son empresas de propiedad conjunta, de tal manera que los socios de las cooperativas son también sus clientes. Por tanto, tenemos que, a lo largo de esta presentación, abordar el comportamiento y postura que tendría por parte de una distribuidora, pero también por parte de los clientes. Así entonces, esta presentación la dividimos en 5 tópicos, separados de acuerdo a los títulos que contiene este decreto. Sin perjuicio del anterior, hay algunas observaciones que son de menor envergadura, por lo tanto, esas van a quedar escritas en el documento que se tiene que entregar dentro de 4 días,
pero en esencia esta presentación recoge nuestros principales comentarios y propuestas. Entonces, yéndonos al título de disposiciones generales, tenemos el artículo 12, que señala de alguna manera que en el caso de instalaciones que se encuentran interconectadas en el sistema de distribución, el coordinador tiene que efectuar, valga la redundancia, la coordinación solo para efectos de monitorear y verificar el cumplimiento de los principios de coordinación. Y para eso instruye a las empresas distribuidoras todas las medidas pertinentes, ¿cierto?, para el cumplimiento de las exigencias de calidad y seguridad de servicio. Nuestro diagnóstico acá, en primera instancia, es que ante un aumento del número de instalaciones que estén interconectadas en el sistema de distribución, en particular, en nuestro caso de ejemplo para las cooperativas, los PMGD, ¿cierto? Si es que se incrementa este número de instalaciones, entonces también se va a incrementar el número de interacciones que las empresas distribuidoras van a tener que realizar como intermediarias para efecto de esta comunicación. ¿Y cuál sería la problemática entonces? Las distribuidoras actualmente tienen una ausencia de facultades para efectos de hacer este monitoreo, ¿cierto? Y verificación del cumplimiento de principios de coordinación. Pero no hay que olvidar que las distribuidoras son responsables de la calidad de producto y continuidad de suministro en las redes propias de ellas. Entonces, justamente cuando nosotros queremos elaborar la propuesta, creemos necesario incorporar esta posibilidad de que el monitoreo de las instalaciones que se encuentran instaladas en los sistemas de distribución, que en nuestro caso de ejemplo, el más común es el PMGD, puedan ser efectivamente monitoreadas por las empresas distribuidoras, de tal manera de que así podamos resguardar un adecuado cumplimiento de las exigencias de calidad y seguridad de servicio propias de ellas. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario destacar que esta propuesta todavía la estamos afinando para que sea consistente con nuestros lineamientos de acuerdo con la norma técnica de conexión y operación de PMGDs, ¿sí? En cuanto al título de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional, aquí podemos encontrar el artículo 23 que de alguna manera nos habla un poco sobre las informaciones de los hitos de avance constructivo, ¿cierto?, en los cronogramas que se presentan, ¿sí? Y esta información se envía a la comisión. Entonces, aquí también se define un plazo máximo de 15 días, en el caso de que, si uno toma conocimiento, se pueda informar un posible alteramiento del cronograma, ¿ya? Nuestro diagnóstico en particular acá es que vemos en esta instancia una duplicidad de la información que es requerida por parte de la autoridad regulatoria, en el sentido de que mientras el generador informa a la comisión el cumplimiento o avance de su cronograma de hitos, vemos que la comisión también solicita a las empresas distribuidoras informar, ¿cierto?, para el cálculo de las multas respectivas, estos atrasos o incumplimientos de hitos. Entonces, además de esto, también de forma paralela, los generadores informan al coordinador, aquellos proyectos de generación que respaldan contratos de suministro, también información que es muy similar en ese sentido con respecto a los contratos, ¿sí? Entonces, esto vemos que podría desencadenar potenciales ineficiencias en las comunicaciones en la medida que el número de coordinados vaya aumentando, es decir, se van a generar muchos canales de comunicación paralela que bien podrían resolverse de manera centralizada. Además de esto, nosotros tenemos un diagnóstico adicional, que es que vemos que hay complejidades con algunos de los plazos máximos que se detallan en el reglamento, que tienen que ver principalmente con el atraso o incumplimiento de hitos, pero también, que lo vamos a detallar más adelante, con la suspensión de suministradores del mercado a corto plazo. En particular, lo que nosotros estamos viendo acá es que tenemos contratos de suministro que están prontos a iniciar su periodo de suministro, pero sin embargo llegan comunicaciones incluso, digamos, en el momento en que la empresa distribuidora está efectuando la compra, de tal manera que tienes que hacer alguna corrección sobre la marcha, ¿cierto?, de tu caja para tener en cuenta cuánto es lo que vas a tener que desembolsar para el pago a los suministradores. Entonces, entendemos que nuestra principal preocupación aquí, en representación de las cooperativas, es dar un poco más de certeza, ¿cierto?, a los proyectos que van a iniciar el suministro, que efectivamente estos proyectos estén en vías de poder realizar, ¿sí? Y no solo, digamos, que se avise de manera tan anticipada, digamos, encima del plazo, esta imposibilidad de continuar con alguno de los hitos, que eventualmente podría desencadenar, ¿cierto?,
en una suspensión de este suministrador del mercado a corto plazo, según el caso. Entonces, esos son el punto que es parte de nuestra propuesta, establecer un poquito de plazos más exigentes al respecto, ¿cierto? Y también con respecto al punto que anteriormente comentaba, entendemos que como es la comisión la responsable de llevar el seguimiento de los hitos que van informando los suministradores, la verdad es que vemos que se podría aprovechar esta instancia para que la comisión pueda levantar, junto con el generador, podría ser a través de un sitio web toda la información relacionada con los proyectos de generación y los contratos de suministro, de tal manera que la distribuidora o cualquier autoridad regulatoria competente del sector pueda hacer la consulta sin necesidad de abrir un canal de comunicación paralelo, que entendemos que, como dije anteriormente, todo esto se podría canalizar de manera centralizada. Pasando al título de coordinación del mercado eléctrico, que es donde se van a centrar nuestras observaciones que vamos a dejar en el escrito, tenemos, por ejemplo, el artículo 139, ¿sí? Que señala un poco que el coordinador determina y coordina las transferencias económicas entre los coordinados. Ahí el coordinador calcula balances de energía, potencia, servicios complementarios, etcétera, y se deja en este artículo un listado, ¿cierto?, de cuáles son, digamos, los entregables que están asociados al coordinador para determinar las obligaciones de pago de los coordinados. Entonces, nuestro diagnóstico en este caso es que, nuevamente, vemos que ante un aumento de la cantidad de coordinados del sistema, efectivamente la cantidad de transacciones que se van a generar entre estos coordinados va a aumentar, lo que se traduce eventualmente en un aumento de la carga administrativa para cada uno de los coordinados. Y alineándonos un poco a lo que hemos visto que se ha conversado en presentaciones anteriores, como la del Consejo Minero, vemos que en algunos casos ha pasado que se emiten facturas por montos que son bien pequeños, tan pequeños que la gestión administrativa del tratamiento de esta misma factura a veces resulta mucho más cara que el valor mismo de la factura. Entonces, en vista de esos dos puntos, nosotros creemos que es necesario nuevamente canalizar esto a través de un fondo centralizado de transferencia, desde las cuales los coordinadores, los coordinados puedan cumplir sus obligaciones de pago, ¿cierto? De tal manera que, como señalé anteriormente, se pueda ver esa disminución de carga administrativa y que se evite de alguna manera este problema de las facturas por valores pequeños. Y por otro lado, tenemos otra propuesta y que va más que nada con el listado, ¿cierto?, de entregables del coordinador. En ese listado se señalan algunos tipos de reliquidaciones, por ejemplo, entre empresas distribuidoras por todos los ajustes tarifarios que se traspasan al cliente final, ¿sí? Y nosotros entendemos que en el reglamento, si bien da la opción de incluir otros tipos de pagos, la verdad es que no es tan claro cómo funciona el tratamiento actual en el caso que se tenga que realizar una reliquidación entre la distribuidora con sus respectivos suministradores respecto a una actualización de los factores de pérdidas de transmisión zonal definitivos que publica mensualmente el coordinador, lo que en el fondo gatilla una reliquidación porque yo puedo saber al mes siguiente cuánto es lo que realmente debí pagar en la compra, ¿sí? Y por otro lado están los convenios de traspaso de excedentes, que en el caso particular de nuestras 7 cooperativas que representamos, 4 de ellas el año anterior tuvieron déficit de suministro. Es decir, hay energía que no pudieron asignar a sus suministradores porque la demanda real superó de alguna manera la demanda que estaba contratada, ¿cierto?, en licitaciones anteriores. Entonces, esto también, cuando uno gestiona un convenio de traspaso de excedentes, te va a cambiar el total de tus energías facturadas y, en consecuencia, tu distribución de potencias que debiste calcular para la facturación de tus suministradores también va a cambiar. Entonces, no es solo como cambiar el factor, sino más bien hacer un mecanismo que te permita recalcular la distribución de cómo tú vas a efectuar esa compra. Entonces, esos son los dos aspectos que nosotros vemos necesarios acá y que en algún punto también lo voy a volver a repetir porque es algo que aparece en distintos articulados de este decreto. En cuanto al artículo 144, se señala acá un poco los plazos que tienen las empresas generadoras para informar, ¿cierto?, con una anticipación de 30 días, los contratos de suministro que tiene que considerar el coordinador en el mercado a corto plazo, ¿sí? Ahí haciendo la diferenciación de los clientes libres y de empresas distribuidoras, en general periodo de suministro, energías contratadas,
todo lo que tenga que ver con el contrato de suministro. Y como yo les señalaba anteriormente, esto mismo que está acá, lo vuelvo a repetir, entendemos que es la CNE la que es la responsable de aprobar mediante resolución exenta los contratos, de aprobar modificaciones de contratos, etc. La CNE entonces es quien, digamos, normalmente está llevando el registro de todo lo que competa a los contratos, incluso también en los cronogramas del OITO. Entonces, vemos ahí un espacio en el que se podrían hacer estas comunicaciones de manera centralizada. Y otro diagnóstico que también tenemos es que no es solo el problema de la duplicidad de información que podría generar, digamos, los inconvenientes, sino también posibles omisiones o descuadres en los decimales, por ejemplo, de la información que se entrega. eh, Entender que hay empresas cuyo volumen de energía con el que trabajan es sumamente sensible a cualquier decimal extra que pongas, por ejemplo, en gigawatt hora contratado. En el caso de las cooperativas, nuestros volúmenes de energía no son lo suficientemente altos como para permitir esos niveles de holgura. Entonces, nuestros contratos de suministro son sumamente sensibles a la cantidad exacta que tú pongas de energía contratada para efectos de ver si a fin de año te quedas o no con convenio de traspaso excedente o si tienes excedentes y pudiste satisfacer toda tu demanda. Entonces, en ese sentido, nuestra propuesta, en primer lugar, de acuerdo con lo que conversaba anteriormente, sería implementar a través de un sitio web público toda la información que sea referente a los contratos de suministro regulados, ¿ya? De tal manera que cualquier parte del contrato o autoridad regulatoria competente pueda hacer una consulta de todo lo que tenga que ver con respecto a los contratos de suministro y los proyectos de generación que sustenten, digamos, estos contratos. Y por otro lado, en el caso de los contratos con los clientes libres, entendiendo que en ese caso hay información que tiene un tratamiento más delicado, sobre todo con el precio de energía pactado, la verdad es que ahí lo ideal sería hacer un artículo bis en el cual se pretenda implementar un sitio web más bien privado, en el cual las partes del contrato van a poder acceder y cualquier autoridad regulatoria competente que requiera acceder a dicha información. Entonces, el paralelismo es claro, solamente cambia público por privado en el caso de los clientes libres. Respecto al artículo 151, nuevamente, este es un problema insisto, aparece en distintos articulados. Las empresas distribuidoras tienen que informar la asignación de suministro que realizan a cada uno de sus suministradores en cada ciclo de facturación. Lo que nosotros vemos es que en los procesos de esta plataforma del coordinador de información física comercial, hay información sobre el nivel de contratación que tiene que completar todos los años la empresa distribuidora. Entonces, nuevamente, ahí ideal sería hacer esta canalización de todos los procesos que requieran esta información para que ya vengan precargados. Esa es como nuestra primera propuesta, ¿sí? Que básicamente todo venga listo en base a esta solicitud de la página que hemos realizado. Y por otro lado, nuestro diagnóstico se encuentra también de que cuando en todo el documento se habla. Gracias, Diego, puedes continuar. Muchas gracias, estimado. Bueno, me voy a volver un poquito como para cerrar la idea que creo que no había quedado. Nuestra propuesta en estos casos es que justamente exista información que ya venga precargada en los procesos que deben completar mes a mes las distribuidoras en cuanto a la energía que asignan, digamos, a sus suministradores. Y por otro lado también que no podemos dejar de lado la discusión de la norma que corresponda, que hay algunos aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de hablar de asignaciones de suministro o retiros físicos de energía, los cuales se pueden ir actualizando, digamos, porque justamente la normativa permite que esas actualizaciones ocurran, que son las que nombré anteriormente, la actualización por factores de pérdida o por convenios de traspaso de excedentes que de alguna manera afectan lo que se debió haber facturado y que entendemos que no está reconocido tan explícito y sí está reconocido en otras partes como diferencias de facturación, etcétera, pero la reliquiación como tal de empresa distribuidora a suministrador por concepto de actualización de factor de pérdida no está del todo claro el tratamiento. Ahora sí, pasando al artículo 152,
dice que las empresas eléctricas que posean contratos regulados en el fondo y que al inicio del periodo del suministro no cuenten con la instalación de generación correspondiente que haya iniciado su etapa de puesta en servicio, van a ser consideradas como empresas generadoras y en el fondo tienen que sujetarse a la coordinación, ¿cierto?, del coordinador, valga la redundancia. Y para ello se señala acá que basta para esto el envío de una comunicación por escrito al coordinador y a la comisión. Acá la observación es súper breve,